Bien. La clase de hoy vamos a comenzar a revisar lo que la clasificación que en nuestro ordenamiento jurídico tradicionalmente se ha hecho de los recursos naturales. Una clasificación en el fondo que, que arranca de las propias definiciones legales que en nuestro ordenamiento jurídico contemplan diversos cuerpos jurídicos. Y desde ahí entonces la doctrina, vamos a seguir específicamente al profesor Alejandro Vergara Blanco, la doctrina ha construido ciertas categorías. Quiero, antes de partir, compartirles una cuestión que se aprobó ayer en la Convención Constitucional, que dice relación con justamente con nuestro tema de hoy. Déjenme buscarlo. En la Comisión de Constitución, de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, se aprobó el día de ayer en el Pleno una norma que contempla lo que yo les comentaba hace unos días, ¿cierto? Una nueva denominación, una nueva clasificación de bienes o recursos naturales que serían los bienes naturales comunes. Voy a ver si la puedo encontrar. Esperen un momento. Vamos a ver. No sé dónde lo dejé. A ver. Déjenme buscar mi correo. Convención Constitucional. Aquí está. ¿Pueden ver la página o no? Lo que estoy mostrando. Sí se ve. ¿Sí? ¿Un correo electrónico? ¿O las láminas están viendo ustedes? ¿Están viendo un correo electrónico o un PPT? El correo electrónico. Ya, perfecto. Bueno, este es un correo que me mandó el jefe de la unidad de estudios del tribunal, que entre otras cosas, está haciendo seguimiento a los alcances de la Convención Constitucional. Y fíjense ustedes ahí, ya que pueden ver, lo que aprobó el Pleno de la Convención. Esto pasa, en definitiva, entonces, al texto definitivo que se va a tener que aprobar o rechazar en septiembre. Y que dice justamente en relación con lo que vamos a ver hoy día. Nosotros en Chile no concebimos hasta este texto una denominación genérica de bienes naturales comunes. No existe, o bienes comunes naturales. Vamos a ver que todos los bienes se encasillan en alguna categoría clásica, insisto, que arranca de alguna norma o de alguna construcción, ¿cierto? Desde nuestro ordenamiento jurídico, desde nuestro modelo clásico de concebir los bienes. Me atrevería incluso a decir desde el antiquísimo Código Civil chileno. El Código Civil contempla
categorías que la doctrina administrativista, que trata sobre recursos naturales, ha utilizado para fundar qué son y en qué categoría queda encasillado tal o cual bien común. La flora y fauna, no lo dice así el Código Civil, habla de los animales bravíos, ¿se acuerdan? Y en esta categoría quedan, ¿cierto?, entonces todos los animales silvestres y, por cierto, los peces y todo el resto de los recursos hidrobiológicos. El Código Civil habla de las aguas, de las minas, etc. Y desde ahí entonces también, junto con el derecho internacional, que trata otras materias, como la alta mar, por ejemplo, se han ido construyendo estas categorías. Pero esta propuesta del constituyente, en el fondo, si ustedes pueden mirar ahí, le da un carácter de bien común natural, que la verdad, yo no sé muy bien, he tratado de entender qué es lo que se plantea, qué significa que sea un bien común natural, que es más bien coincide con nuestra categoría de bien nacional de uso público. El mar territorial y el fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares y los humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y lo demás que declaren la Constitución y la ley. Entre estos bienes son inapropiables el agua y el aire. Inapropiables los reconocidos por el derecho internacional y lo que la Constitución o las leyes declaren como tales. Si ustedes leen las normas que siguen a continuación, básicamente consagran lo que nosotros habíamos ya conversado en nuestras clases anteriores, en orden a que la propiedad, el derecho a propiedad y ciertas libertades y derechos en general, ya hemos visto que se encuentran protegidos por la propia Constitución en el artículo 19, número 8 y 24. Por lo tanto, creo yo que lo que hace esta norma es, aparte de incorporar una nueva categoría de bien natural común, es consagrar expresamente que efectivamente otros derechos del ciudadano, del ser humano, deben ceder en pos de la conservación del patrimonio ambiental. Es decir, palabras más, palabras menos, yo creo que llegan al mismo punto. Lo que sí resulta interesante y que no está aclarado en el texto constitucional es de qué manera se va a regular el acceso, el uso y el aprovechamiento de estos denominados nuevos derechos, bienes naturales comunes. Cuestión novedosa que habrá que ver cómo queda y cómo se reglamenta, porque si fijaron ahí estaba hasta la alta montaña, por ejemplo. Cuestiones que hoy día en nuestro ordenamiento jurídico se conciben solamente de la óptica del derecho o público o privado. O sea, la alta montaña, hoy día, pensemos en la zona central, o forma parte de un gran fondo que llega hasta Argentina, o bien son bienes fiscales bajo tuición del Ministerio de Bienes Nacionales. Muchos de esos concedidos, ¿cierto?, en comodato al Ejército de Chile, no sé. Hay varias situaciones ahí, hay varias figuras que pasan con la alta montaña, por ejemplo, y cuyo debate surgió hace unos años con ocasión de las múltiples restricciones que para el uso del montañismo y de simplemente, quizá no montañismo como tal, como deporte profesional, sino que el simple derecho de los ciudadanos a acceder a la montaña, a pasear, ¿cierto? Finalmente, a distraerse con su familia. Pasó hace muy poco en Santiago, no sé si se acuerdan, ¿cierto? Que este futbolista Marc González y iba con su señora, ¿cierto? Sus amigos, unos par de amigos y sus niños en la precordillera de Santiago, en la dehesa, y iba subiendo lo que él pensaba era una montaña de libre acceso al público,
sin plantearse si era un bien privado, si era un bien fiscal, si era un área silvestre, da lo mismo, ¿cierto? Él iba caminando y finalmente lo sacaron de ahí, y lo agredieron, y de ahí entonces se empiezan a ver ciertos movimientos, y eso, de hecho, con ocasión de esa agresión que tuvo este señor, es que se promovió, y hoy día se está tramitando en el Congreso, un proyecto de ley que justamente tiene por objeto velar por el libre acceso a la alta montaña. Cuestiones que hasta hace poco nos parecían que no, nos parecían en realidad, no que no debiesen regularse, sino que eran zonas grises en el derecho. Eh, Eran zonas grises. Hoy día, bueno, este tipo de problemáticas quizás se producen más en la zona centro-sur de Chile, no tanto en el norte, justamente, o en el norte grande me refiero, Atacama, Antofagasta, Iquique, Arica, Parinacota, justamente porque el desierto tiene o sea, hay grandes extensiones de territorio nacional que no están en manos de privados, como ocurre en la zona central y sur de Chile, en que casi todo está en manos de privados. En el desierto, en cambio, grandes extensiones de desierto están en manos de el fisco de Chile, inscrito a nombre del fisco de Chile. Pero problemáticas como esta, solo les pongo un ejemplo, ¿cierto? La alta montaña se empiezan a generar, ¿cierto? Cuando ya el propietario del predio, aunque colinde con Argentina, termina cercando todo. eh, la presión inmobiliaria empieza, ¿cierto?, a llevar a ciertas personas que antes no accedían a la montaña a querer subir porque encuentran que están al lado de la montaña. Si alguien vive en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, en Santiago, obviamente va a querer usar como patio trasero la alta montaña porque le queda al lado. Pero se va a encontrar con este tipo de situaciones que hoy día pareciera que, no solo por la Constitución, pareciera que hoy día debiésemos regular de mejor, regular derechamente, no estar ni siquiera regulado, no de mejor manera, regular, reglamentar. Algo así como aquello que existe en materia de acceso a ríos, lagos y playas de mar, en donde el Estado asegura el libre acceso al público a estos bienes nacionales de su público, como son los ríos, lagos, lagunas y playa de mar. Algo parecido, entonces, podría ocurrir con la alta montaña. Bien, le leí la norma, glaciares también me di cuenta que contempla los glaciares, un tema también puesto en el tapete, ¿cierto?, de lo que es la alta montaña y la gran industria minera, y de qué manera se regulan, se protegen esos glaciares, que finalmente son los glaciares. Un tema que hasta el día de hoy no está dilucidado, ¿cierto? Glaciar, ¿qué es lo que es? ¿Es roca? ¿Es agua? ¿Es una mezcla? ¿Un compuesto distinto? Nuestro código de agua no regula glaciares, y tampoco regula el agua en estado nival, ¿no? El código de agua regula aguas terrestres en su estado líquido. Entonces, efectivamente, hay vacíos normativos en materia de recursos naturales que hoy día se prestan justamente a confusiones, ¿cierto?, a conflictos judiciales, desde el punto de vista de la falta de un buen estándar regulatorio. Cuando, por ejemplo, a Barrick Gold se le concedió la concesión minera en la alta montaña de Atacama para desarrollar lo que muchos años después terminó siendo el gran proyecto Pascualama, un proyecto binacional con Argentina, estaba en el límite. Había un rajo por Chile y un rajo por Argentina para extraer oro. Es la mina de oro más grande del planeta, que finalmente no pudo, o hasta el momento no ha podido ser explotada porque la institucionalidad ambiental revocó finalmente la resolución de calificación ambiental de ese proyecto, atendió múltiples infracciones a la normativa ambiental. Pero estamos hablando de un proyecto que se comenzó a tramitar en la década del 90, en donde se suscribió un tratado chileno-argentino, justamente un tratado muy específico, un tratado minero se llamó,
justamente para desarrollar proyectos de minería en la alta montaña, en la zona limítrofe entre ambos países. Estamos hablando de esa dimensión de inversiones y de capital invertido, pero también de ese nivel de impactos ambientales. La comunidad de Huasco y las poblaciones que viven en la alta montaña de esa zona de agua abajo de Pascualama, opusieron una resistencia por años, desde el inicio de este proyecto, hasta que lograron finalmente conseguir que la justicia ambiental autorizara su clausura definitiva. Se los planteo porque efectivamente en todas estas materias complejas, lo que está detrás, más allá de la autorización o no, bien o no, de la licencia ambiental, de que la institucionalidad ambiental funcione o no, lo que hay detrás de esto, con ocasión justamente de lo que les leí de la aprobación del Pleno en la Convención, lo que hay detrás, en el fondo, es una discusión no resuelta respecto de la gobernanza que debiésemos tener como país de los recursos naturales. Con la gobernanza me estoy refiriendo a la gestión que de los recursos naturales debemos hacer de manera que sea una gestión sustentable. Ya sea que sean recursos naturales en manos privadas, recursos en manos del fisco, recursos, bienes nacionales o públicos, que le pertenecen a la nación toda, por ende, o de aquella nueva categoría que hoy día impulsa el constituyente, denominada bienes comunes naturales. Eso es lo que hay detrás de estas grandes discusiones y grandes litigios ambientales. Porque cuando se discute un proyecto de la envergadura de Pascualama, con la inversión de Pascualama, los impactos que trae no solo ambientales, sino que los sociales, ¿cierto? En el empleo, la cantidad de gente que no pudo desarrollar su trabajo, que tuvo que ser despedida, la cadena productiva que iba detrás de todo ese proyecto, de aquellos que empujaban el proyecto, versus también los impactos sobre los recursos naturales de la cuenca del río Huasco. Porque cuando se explota un proyecto minero de esa envergadura, se ponen en riesgo también ecosistemas, sistemas de vida de costumbre de comunidades locales, y, bueno, por cierto, y en este caso, Pascualama, se ponía en riesgo la viabilidad hídrica de la cuenca del río Huasco, toda vez que se estaba interviniendo, o se iba a intervenir, igual se intervino en algún momento, los glaciares de la naciente del río Huasco. Y los glaciares, sepan ustedes que son en el fondo el sustento o el punto de origen de cualquier fuente de agua. En Chile, por ejemplo, tenemos cordillera, por lo tanto tenemos glaciares. En otros países, ¿cierto?, el agua se obtiene a través de otra forma. Pero en Chile, ¿cierto?, y en Argentina, por nuestra estructura, ¿cierto?, que tenemos de cordillera a los Andes, los glaciares cumplen un rol, entre muchos roles ambientales que cumplen, ¿no?, de regulador del clima, son la fuente que almacena nieve en invierno. El glaciar, ¿cierto?, no es una masa de nieve, es una masa de hielo, ¿no?, que se encuentra a unas temperaturas más bajas que la nieve, ¿no?, y por eso llega a transformarse incluso en glaciar de roca en algunos puntos. Bueno, lo que estaba en juego ahí entonces era la viabilidad de toda la cuenca del río Huasco si es que se intervenían esos glaciares. Entonces, tras de toda la discusión, más allá de infracciones ambientales o no, que le pasen la multa a la SMA, a la gran minera, lo que hay detrás en el fondo es la sostenibilidad de toda una población aguas abajo y todos los ecosistemas asociados, por cierto, a esa cuenca. Algo parecido pasa hoy día con el proyecto Alto Maipo en la región metropolitana, un gran embalse, ¿cierto?, que quiere construirse ahí, que va a captar las aguas del río Maipo, y que, bueno, los opositores a eso también alegan que hay ahí una afectación al entorno natural del río, ¿cierto? Ya eso, si usted le suma la operación de los bronces del proyecto Anglo American, que justamente también se dice que
afecta glaciares, entonces estamos en un punto crítico pensando que Santiago, específicamente la región metropolitana, todas sus comunas, se nutren de agua en un 85% del río Maipo. Entonces, si usted afecta a los glaciares del río Maipo, afecta finalmente el agua de todo Santiago, toda la cuenca. Eso es lo que hay detrás de estas discusiones. Por eso le digo, o sea, una cuestión en lo formal, en la discusión técnica, ambiental que hay detrás de los litigios ambientales, y otra cosa es esta cuestión que insisto, ha estado invisibilizada por mucho tiempo, que tiene que ver con la gobernanza de los recursos naturales. ¿De qué manera como país, como sociedad, queremos utilizar, enfrentarnos, administrar, gestionar los recursos naturales del país? Y ese tema es una discusión que está hoy día, creo yo, recién abriéndose. Bien. Les quería tocar este punto para iniciar la clase de hoy. ¿Se ve la lámina nuevamente? ¿El PowerPoint verde? ¿O no? ¿O se salió? No, no sé, profesor. Chute, ¿qué se ve? No se veía nada. Ya, vamos a volver a ponerla entonces. Vamos a poner. Compartir. Usted dígame cuando aparezca, por favor. Ahí se ve. Ah, ya. Sí se ve, profesor. Ya, ok. Entonces, luego de este preámbulo, vamos a empezar hoy día a ver la clasificación, como les decía, de los recursos naturales en Chile. Y es importante destacar que, como dice la lámina, sea cual sea la naturaleza jurídica, me refiero pública o privada, básicamente, del recurso natural, la obligación del Estado siempre está allí. Siempre está allí. De velar, ¿cierto?, por la protección del medio ambiente y la preservación de la naturaleza. Por eso es que yo les decía el otro día, ¿por qué entonces en un predio privado, en el sur, un predio con bosque nativo, usted tiene que pedir autorización al órgano sectorial, a la CONAF, para poder cortar ese bosque nativo? Porque efectivamente está lo que hablábamos, ¿cierto?, de la función social de la propiedad. Y las limitaciones que esa función social traen aparejadas para en pos de la protección del patrimonio ambiental. Eso es lo que hay detrás. Por eso es que siempre va a estar presente la potestad reguladora del Estado sobre los distintos recursos naturales, sea donde se encuentren. Eso es como primera regla. Bien. Siguiendo entonces a profesor Vergara Blanco, básicamente nosotros en Chile tenemos bienes nacionales de uso público. Esa categoría la conocen ustedes desde el Código Civil, los bienes nacionales de uso público, y los bienes de reserva estatal. Ambas categorías forman parte o conforman una categoría mayor que se llama los bienes de dominio público. ¿Ya? Los bienes de dominio público. ¿Y por qué hago enseguida este alcance? Porque nuestro ordenamiento jurídico, claro, como les dije al principio, habla el Código Civil, por ejemplo, el Código de Aguas, cuando habla de la agua, y dice que son bienes nacionales de uso público, ha ido entonces señalando ciertos bienes y le ha dado el carácter de bien nacional de uso público. ¿Qué es un bien nacional de uso público? Son bienes que no están, desde el punto de vista patrimonial, inscritos a nombre del Estado. Eso como concepto, no es como el bien privado, que se encuentra inscrito a nombre del particular. ¿El Estado entonces no tiene bienes inscritos a su nombre? Sí tiene, pero esos son otros bienes que los llamaremos bienes fiscales, pero que no son recursos naturales. Por ejemplo, el edificio de la gobernación, el edificio y el terreno del regimiento de Antofagasta, súmelo usted, los vehículos, ¿cierto?, que usa el intendente, el gobernador hoy en día, los parlamentarios, el poder judicial, esos son bienes fiscales, desde el punto de vista.
desde el punto de vista de su concepción jurídica. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de bienes o recursos naturales, nos enfocamos, no hablamos de bienes fiscales, hablamos de bienes de dominio público. Y aquí se encuentran las dos grandes subcategorías de los bienes de dominio público, como son los bienes nacionales de uso público y los bienes de reserva estatal. Los únicos bienes de reserva estatal, y digo de reserva estatal porque esos bienes, que son las minas y los minerales, no se encuentran inscritos a nombre del Estado de Chile. ¿Ya? Como se encuentra inscrito, por ejemplo, un predio. Un predio en el sur, un parque nacional, o grandes todavía extensiones de territorio soberano en el norte de Chile, por ejemplo, que no han sido otorgadas a las comunidades de los pueblos originarios, ni han sido traspasadas a privados, ¿cierto? Porque básicamente nosotros, desde el punto de vista de la adquisición de tierra en Chile, yo creo que hasta la cuarta región existe todavía esa lógica de haciendas, ¿cierto? De grandes predios que superficialmente fueron adquiridas desde tiempos inmemoriales, ¿cierto? Bajo el sistema registral chileno, a nombre de ciudadanos, de particulares. Pero en el norte, como les decía, y en la zona austral de Chile, hablando de esa zona desmembrada que aparece en los mapas, hay muchos todavía terrenos que son que están inscritos a nombre del fisco en inscripciones de mayor cabida. ¿Ah? Todo lo que no se encuentra inscrito a nombre privado, ¿cierto? En el Gran Desierto o en la zona austral, está inscrito a nombre del Estado de Chile, del fisco de Chile. Y lo administra el Ministerio de Bienes Nacionales. Enfoquémonos entonces, aclarado eso, en los bienes nacionales de uso público. Se salió la lámina, ¿cierto? En cambio de pantalla se sale, parece. Sí, profesor. Ya, aquí tengo que poner las dos a la vez. Ya, voy a poner la lámina ahí. Los bienes nacionales de uso público, entonces, ¿cuáles son los clásicos bienes nacionales de uso público? Las aguas, así se define tanto en el Código Civil chileno como en el Código de Agua. Las aguas son bienes nacionales de uso público, dice estamos hablando de las aguas territoriales, es decir, las aguas dulces. Segundo bien nacional de uso público, los lechos de los ríos o lagos, es decir, el fondo, ¿ah? El fondo del lago, o lo que sería el fondo marino en la playa. El lecho marino, el fondo. ¿Y de qué porción de mar? Del mar adyacente, perdón, y sus playas. El mar adyacente, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cuántas millas marinas medía? El mar territorial, el mar adyacente, la zona económica exclusiva, ¿se acuerdan de esos conceptos? ¿O no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿En civil? ¿En derecho internacional público? ¿O nadie? Díganme enseguida para explicárselos qué es lo que son. Po. Yo no. Ya. ¿Alguien conoce el concepto? ¿O habían visto estos conceptos, mejor dicho? Para partir de la base que no los conocen y hacer una explicación, aunque sea breve. ¿O es primera vez que escuchan estas categorías ustedes? Sí, lo habían pasado en bienes. En bienes, ¿cierto? Eso es propio de civil. Alguna vez lo vieron cuando estaban en segundo, tercero, por ahí. Y seguramente también algo en derecho internacional, cuando se habla básicamente de la soberanía, ¿cierto? Y cómo el derecho internacional regula básicamente el mar, ¿cierto? Y el territorio costero. Ya, pero vamos a refrescar la memoria y digamos que el borde costero, miren qué interesante, nosotros tenemos el concepto, y siempre todos los veranos, ¿cierto? Ya es un clásico en Chile, que en las noticias aparece que denuncia porque no dejan acceder al lago, ¿cierto? En el sur de Chile, ¿cierto? En el lago Villarrica, Yanquihue, y la típica noticia del verano. Lo mismo pasa en las playas. Denuncia porque propietario de un predio, ¿cierto? No deja acceder a la playa, en tal parte de Chile.
Eso es porque efectivamente esas zonas, las playas, ya sea de ríos, lagos o mar, son bienes nacionales de uso público. Lo que pasa es que, y por ende, de uso, en el lenguaje hoy día del constituyente, de uso natural común, de toda la colectividad completa, por así decirlo. No es de nadie. El propietario de un predio, ya sea del lago, ¿se acuerdan el guatón del Gasco este que salió hace como 2 veranos, que dijo a unas niñas que salieran de su playa porque era su playa? ¿Se acuerdan? Hicieron miles de memes con el guatón Gasco. De eso estamos hablando, po. De que hay una concepción todavía en Chile, por escasa información, y por eso es que el Ministerio de Bienes Nacionales se ha ocupado de educar a la gente de que tiene derecho a acceder a la playa bajo ciertas condiciones, no es llegar y pasar por la propiedad privada, ¿cierto? Hay que armonizar estos intereses, ¿cierto? El privado y el público. Entonces, este tipo de situaciones que ocurren, que nosotros nos reímos finalmente, como el señor del Gasco, ese gordo que aparecía ahí en traje de baño, bueno, y que estaba en el lago Ranco y decía que el lago, la playa era de él. Pues. Y eso es por una escasa regulación, porque nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, en materia de borde costero y playa, o lagos y playa de lago, tiene muy poca reglamentación. Básicamente nuestras normas son las del Código Civil en esta materia, que nos dicen que las playas son bienes nacionales de uso público. Entonces, ha tenido que ser la reglamentación sectorial la que ha definido qué se entiende, incluso el Código Civil lo dice, la playa se entiende por el espacio que ocupan las mareas entre la más alta marea y la más baja marea, ¿cierto? ¿Se acuerdan esta alternancia que hace el oleaje, ¿cierto? Eso es playa, y esto está regulado en el Código Civil. Hagan un poco de memoria y lo van a encontrar. Y luego hay una línea de 8 metros desde la línea de más alta marea, ¿cierto? Que históricamente son resabios, ¿cierto? Antiguos que nuestra legislación fue dejando un espacio de 8 metros que se entiende por playa propiamente tal, porque la alternancia entre la más baja marea y la alta marea, si bien es playa, técnicamente en algún momento del día está bajo el agua y en el otro está descubierto. Pero entonces el legislador establece que además de esta superficie que alterna la más alta y más baja marea, además una línea de 8 metros hacia arriba, hacia el predio, por así decirlo, que técnicamente es playa. Y eso tiene su origen, históricamente, en las primeras ordenanzas, pero esto ya es muy antiguo, en las primeras ordenanzas dictadas en el tiempo de los albores de la independencia, en donde ya de esa época se reconocía, no solamente por la definición, porque el Código Civil vino del año 55, estamos hablando de 1820, 1830, las primeras ordenanzas del Supremo Gobierno de la época, que ya concebían al mar, ¿cierto?, a la playa como un bien nacional de uso público, ¿cierto? Además tenía una razón de utilidad para que la gente que se dedicaba a la pesca pudiese también tener sus aparejos en la playa, y no tener que cada vez llevarla o siempre estar en el mar, ¿me entienden? Esa es la razón histórica de esa regulación de por qué existe la playa, por ejemplo, y está fijada en un margen de 8 metros, desde la más alta marea hasta arriba. Y así entonces ustedes se pueden explicar, ahora podrán explicarle, ¿cierto?, a sus familiares, a quien quieran, que por qué razón la playa se entiende que es pública. Y técnicamente, en playas cerradas, ¿cierto?, entre roqueríos, como a veces ocurre, que lo compra una gran inmobiliaria y hace un resort, ¿cierto? Claro, técnicamente es difícil acceder a esa playa que está naturalmente cerrada, ¿cierto?, por rocas por acá, con un acantilado por acá, ¿cierto? En la práctica es privada, ¿cierto? Porque nadie puede entrar. Pero si alguien fuese valiente y quisiera pasar por las rocas por acá, tiene el legítimo derecho a pasar por esa playita muy bonita que se produce ahí cerrada, ¿cierto? Eso desde el punto de vista del derecho. Puede hacerlo. Y nadie le podría impedir, como el señor del Gasco, ¿cierto?, que salgan de su playa. Porque lo cierto es que él no es dueño de la playa. ¿Ya? Eso como concepto. ¿Y por qué? Para que ustedes entiendan por qué se produce esta discusión de todos los veranos de que si las playas son públicas o no, y si tenemos derecho a acceder a ellas o no. ¿Ya? Eso como primera cuestión.
Cualquier duda me interrumpen, por favor. Tenemos entonces el lecho marino, por supuesto, el mar adyacente, que es el que está, así que no se acuerdan, ¿cierto? Desde la línea de más alta marea hasta la 12 millas marinas y 24 millas marinas mar territorial. Y luego de eso, para hacer memoria, hasta las 200 millas marinas es la zona económica exclusiva, que no es un bien nacional de uso público, ¿no? El bien nacional de uso público solamente es el mar adyacente y el territorial, ¿ya? Hasta ahí llega. Y de ahí hacia adentro, Chile en este caso y la mayoría de los países del planeta tienen sobre la zona económica exclusiva, que es una línea de 200 millas marinas fijada universalmente por la CONVEMAR, la Convención del Mar, que es un tratado internacional que regula las relaciones marítimas entre los países. Ha regulado que todos los países tienen una zona económica exclusiva, una gran franja, imagínense ustedes, que recorre todo el litoral, en donde ese país soberano, solo ese país soberano puede pescar y hacer otro tipo de actividades. ¿Ya? No es bien nacional o público, sino que tiene un estatuto distinto, que es que el país ribereño ejerce soberanía sobre ese espacio de 200 millas marinas, denominado zona económica exclusiva, básicamente para hacer actividades de pesca. Bien. El borde costero como tal, y para efectos de las concesiones que se otorgan en el borde costero y otras autorizaciones, se encuentra regulado, imagínense, no en una ley, en un decreto supremo, por eso es que hay ahí también un movimiento muy importante que aún no se plasma en un proyecto de ley, pero algunos autores, ¿cierto?, sostienen que Chile sí o sí debiese regular su borde costero a través de una denominada ley de costas, ¿no? Lo que me parece también interesante, porque permitiría, ¿cierto?, ordenar quizá los múltiples usos que se hacen del borde costero para fines turísticos, económicos, productivos, fines de conservación y preservación ecológica. Hay distintos intereses que muchas veces no se encuentran debidamente armonizados en el borde costero. Vámonos ahora, ya dijimos entonces son los bienes nacionales de su público, cada uno se encuentra más que regulado, diría yo, mencionado, que ese es el tema, no hay una mayor regulación de lo que son o que se puede hacer. Al ser bien nacional de su público, claro, enseguida el Estado tiene la potestad de administrar ese bien y entregarlo en uso exclusivo, ¿cierto?, a ciertos particulares, lo vamos a ver mediante la figura de la concesión, pero eso se ha hecho básicamente por la vía reglamentaria, no está en la ley esa definición. Los bienes de dominio estatal o de reserva estatal, y se llaman así porque es la propia Constitución la que los reguló pormenorizadamente en el artículo 19, número 24, en su inciso sexto, ¿cierto?, que regula especialmente todo lo que es las minas. Y establece básicamente que las minas son de reserva estatal. Por ende, el Estado de Chile es quien puede entregar, y esto es súper importante para no confundirse, puede entregar, bajo la lógica de la concesión minera, el derecho de explorar primero y explotar esas minas o esos minerales. Se incluyen las cobaderas, arenas metalíferas, dice la Constitución, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles. Todas esas minerales y sustancias son de reserva estatal. ¿Ya? Por eso es que en la zona de la Tierra del Fuego, por ejemplo, ENAP tiene sus pozos petroleros y de gas para explotar gas y petróleo desde allí.
Y si existiese un interesado, una empresa transnacional que quiere explotar ese recurso natural, tiene que pedir especialmente un contrato especial de operación al Estado de Chile. En materia de minería pasa lo mismo, ¿cierto? Y es la ley de concesiones mineras, la ley orgánica constitucional de concesiones mineras, la que regula pormenorizadamente, y el Código de Minería, por cierto, cómo se accede a la actividad minera, independiente de quién sea el dueño del predio superficial. Si yo quiero explotar una actividad minera, un mineral o una sustancia fósil, debo pedirle autorización al Estado a través de una concesión. ¿Ya? No quedan amparados en el dominio público, en la reserva estatal, lo que se denominan las arcillas superficiales. Arcillas superficiales y otros elementos que el Código de Minería, artículo 13, contempla. Arenas, rocas, y fíjense lo que dice, y demás materiales aplicables directamente a la construcción. Arcillas superficiales, estamos hablando en general de un componente, un tipo de suelo. Y las otras, ya están claras, arena, roca y demás materiales aplicables directamente a la construcción. Esos materiales, no obstante encontrarse en el suelo y tener una naturaleza mineralógica, digámoslo así, la ley, el código, la constitución, la distingue, les da un trato diferenciado y dice, no, eso no entra en el régimen concesional minero, no se entienden que son elementos minerales, o mineros, mejor dicho, porque son minerales, y se van a regir por las reglas del derecho privado. Por eso es que es muy común en la zona centro, sur de Chile, encontrar mucha actividad de áridos, ya sea en suelo privado, en un predio donde usted encontró abajo, el propietario encontró un banco de roca y arena, un banco así como un banco de peces, un banco de roca, y es muy común ver cómo lo explota directamente como un empresario que vende ripio, que vende arena, que vende distintos calibres de roca. ¿Para qué? Específicamente para la construcción de carreteras, caminos, puentes, edificios, imagínense todo lo que ustedes quieran. Esos minerales no se rigen por el Código de Minería, sino que se rigen por el derecho común, ¿ya? Pero también son recursos naturales. Entonces ahí hay que ir distinguiendo. ¿Son recursos naturales? Sí. A ver, usted puede tener aquel que se dedica a la actividad de áridos, se denomina esto, empresario de áridos. El que se dedica a la actividad de áridos puede ser que explote su propio predio, un predio que no es muy rico desde el punto de vista agrícola, ¿cierto? Que básicamente lo que tiene es ripio, que alguna vez fue un banco, en estas fases geológicas de la Tierra, ¿cierto? Seguramente estaba muy cerca de algún lecho de un río y en algunos momentos, ¿cierto? Eso fue río, pero hoy día es un banco de roca, de árido, de ripio. Y usted, generalmente, ¿cierto? Esa gente vende lo que se denomina el derecho a puerta, ¿cierto? Cada una de las empresas constructoras compran y pueden pasar al predio a llenar un camión tolva de X cantidad, ¿cierto? Y se vende enseguida, ¿cierto? Catch. Esa es básicamente la industria del ripio y las arenas. Arenas de este tipo. No arenas de mar. Arenas de mar ya vimos que por encontrarse en la playa tienen otro régimen. Y ahí tendrían, si es que se puede, lo desconozco si en el norte, ¿cierto? Se puede utilizar arena de mar o de playa, y se regirían bajo la lógica de las concesiones. Yo lo que le estoy contando es lo que regula el Código de Minería y la Constitución, ¿cierto? Que son las rocas, las arenas y materiales aplicables directamente a la construcción, pero que están en suelo privado, no en la playa. ¿Ya? Bien. Profesor, ¿Sí? ¿y el caso de las dunas, por ejemplo? Las dunas, bueno, interesante pregunta.
Las dunas, bueno, las dunas son básicamente un proceso, De viento, pues, como... claro, un proceso de viento, no necesariamente asociado, y que esto es interesante, no necesariamente asociado a la línea de mar. Nosotros encontramos dunas o campos dunares muy adentro de la línea de mar. Existen casos, ¿cierto? Existen casos en la zona central, en el desierto de Atacama, ¿cierto? Que es dunas conformadas básicamente no en la línea de mar. Hay un caso muy emblemático que ya se está discutiendo en sede ambiental, ante el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que son las denominadas y famosas dunas de Concón, al lado de Viña del Mar. Dunas muy bonitas, algunas de ellas, ¿cierto?, al lado de la playa, en el Roquerío, y otras mucho más adentro. Y hacia adentro, hacia el interior de Concón, Viña del Mar, colindante incluso con un humedal. Y aquí, bueno, desde el punto de vista mineralógico, esas dunas no se permite extracción de minerales de esas dunas. Eso como primera cuestión. Y es porque las dunas, en general, conforman un sistema protegido. Las dunas, en general, conforman un sistema protegido. Y los protegen. ¿Quién protege las dunas? En general, son protegidas, no se encuentran protegidas en el ordenamiento jurídico, se encuentran protegidas a nivel de instrumentos de planificación territorial, es decir, son las respectivas municipalidades o bien el gobierno regional a través del plan de ordenador territorial regional, el que le da alguna categoría de protección al sector de dunas y dice allí se puede hacer o no se puede hacer tal y cual cosa, independiente que se encuentren en predios privados o predios públicos. Entonces ya olvidémonos que están en la playa, estamos hablando de campos dunares que se encuentran hacia el interior. Y en general, el ordenamiento jurídico ha optado por, a través de este mecanismo, ¿cierto?, ordenanzas territoriales, proteger esos campos dunares, como parte de lo que se denomina el patrimonio natural. Y volvemos a la discusión. Son espacios geográficos que la naturaleza, en donde naturalmente se dan ciertas condiciones para la vida, aunque ustedes no lo crean, de microorganismos, ¿cierto?, de pequeños insectos y así la cadena trófica, ¿ya?, que lo hacen merecedores de protección jurídica. Pero como no hay una regulación de dunas en Chile, no hay una ley que regule esto, ni se encuentran reguladas ninguna de las normas que hemos revisado, es que se producen los conflictos judiciales para determinar cuál es el alcance, ¿cierto?, de las potestades del propietario del predio en donde se encuentran las dunas. ¿Puedo yo botar las dunas como quiere la inmobiliaria en Concón y hacer allí unas lindas torres, ¿cierto?, de departamentos mirando al mar? Bueno, ese es un tema que está en discusión, justamente por el carácter de patrimonio natural que tienen ciertos elementos que el ordenamiento jurídico se encuentra llamado a proteger, aunque se encuentren en los delindes de un dominio privado, ¿ya? Eso es lo que le podría decir respecto a las dunas. No se pueden extraer con fines de árido. ¿Y qué se puede hacer entonces? Pareciera ser, y de acuerdo a lo que ha fallado cierto tribunal en el caso de Dunas de Concón y otros casos de Duna, pareciera ser que son de aquellos espacios que no se pueden tocar. Y si bien no es una figura que se encuentre dentro de aquellas del 19 número 8, 1924, ¿cierto?, como limitaciones que la ley establece al derecho de propiedad. Acuérdense que la ley es la que tiene que establecer. Estas son las limitaciones que finalmente el ordenamiento jurídico y finalmente el juez, en la revisión ya sea de protección o en una revisión ambiental, es el que determina, ¿cierto?, que es un lugar que, desde el punto de vista de la protección ambiental, merece resguardo. Pero son de aquellas zonas grises. Imagínense que hasta hace poco en Chile no teníamos una ley de humedales. Y de hecho todavía no tenemos ley de humedales rurales, por así decirlo, que es todo lo que está fuera del perímetro de lo urbano.
¿Y cómo se regulan entonces los humedales? Y hay muchos juicios también en la zona central y en la zona sur, Valdivia, Concepción, donde hay mucho humedal urbano. Por la presión inmobiliaria, hay muchos humedales que se encuentran próximos o en riesgo de desaparecer por el desarrollo urbano. ¿Quién detiene eso finalmente si no hay una ley que proteja los humedales? Hoy día lo hay, pero tienen que estar declarados como humedal urbano previamente. Hoy día está la ley, y la ley contempla herramientas para declarar humedales como urbanos, pero es un proceso lento. La ley se dictó el año pasado. ¿Qué pasa con todos esos humedales que no tienen una declaración de humedal urbano propiamente tal, como acto jurídico? Y pareciera, volvemos a lo mismo que con las dunas, pareciera que el ordenamiento jurídico y el juez finalmente es el que le da esta mirada sistémica a ciertos ecosistemas que por su fragilidad y por su particularidad, campos dunares, sistemas lagunares, están llamados a ser protegidos. Pero la legislación no los protege directamente, en muchos casos hasta ahora. ¿Ya? Entonces son espacios, son zonas grises que aún quedan en nuestro ordenamiento jurídico que finalmente, lamentablemente, el juez es el llamado a llenarlo. ¿Y cómo lo llena? Justamente con todas estas normas generales y aproximaciones generales que hemos hecho nosotros en todas las clases anteriores. Esas son las herramientas que tiene el juez, no tiene otras. Salvo, claro, situaciones donde ya hay legislación expresa y ya no hay problema. Pero cuando no la hay, como en el caso del lago Chungará, es el juez el que tiene que razonar entendiendo el ordenamiento jurídico ambiental como un todo, ¿ah? Coherente, como un sistema. Eso le puedo decir. Ya, sigamos. Son las 5, vamos a seguir hasta las 5:30 y después vamos a tener un recreo de media hora para el segundo bloque, ¿ya? La clasificación de los recursos naturales entre aquellos de dominio público y aquellos de dominio privado nos permiten distinguir las reglas respecto a su acceso, uso y goce. Los recursos naturales de dominio público no pueden ser objeto de propiedad privada, por ningún motivo. Ni los bienes nacionales de uso público, ni los bienes de reserva estatal. Le corresponde entonces al Estado, en su calidad de ente regulador, administrar su acceso, uso y aprovechamiento. Por su parte, los recursos naturales comunes a todos los hombres, que es otra categoría, que nos la pusimos al principio, ¿cierto? No admiten dominio público ni privado. La atmósfera, por ejemplo, la alta mar, los fondos marinos y oceánicos. Y esos bienes comunes a todos los hombres se encuentran regulados por el derecho internacional. Aquí también hay que hacer un alcance con las normas antiguas del Código Civil. Porque el Código Civil, norma maestra, ¿cierto?, de nuestro ordenamiento jurídico, también consideró esta categoría. Bienes comunes a todos los hombres, dice Bello. La alta mar. ¿Dónde empieza la alta mar? La atmósfera, los fondos marinos. Y efectivamente allí hay obviamente la primera regla es que nadie se puede apropiar de eso. Ningún país, ni menos ninguna persona. La alta mar justamente comienza, de acuerdo a la regla del derecho internacional, donde termina la zona económica exclusiva de cada país, es decir, a las 200 millas marinas. De ahí hacia adentro se considera la alta mar. Vamos a ver que hay unas reglas especiales fijadas en la CONVEMAR, que es la Convención del Mar, Convención del Derecho Internacional del Mar, Tratado Internacional, que regula qué se hace con el fondo marino y los fondos oceánicos, que también es el suelo, el lecho marino que se encuentra más allá de las 200 millas marinas.
que es donde nosotros vemos cada cierto tiempo en las noticias que los barcos balleneros chinos o los barcos balleneros japoneses, con fines, según ellos, de explotación científica, cazan anualmente X cantidad de ballenas azules, por ejemplo. No lo pueden hacer en las costas chilenas, ni en la zona económica exclusiva de Chile-Perú. El otro día había una gran, cierto, ¿cómo llamarla? Agrupación de embarcaciones de gran calado china, una flota china, que cruzó por el Cabo de Hornos en el sur y se dirigía hacia Perú, y la Armada de Chile tuvo que monitorear muchos días esa flota porque son grandes barcos que recorren el planeta completo buscando recursos transoceánicos, básicamente para la alimentación de su megapoblación. Pues ustedes ya sabrán que China tiene una cantidad estratosférica de habitantes. Y bueno, como lo que rige allí en la alta mar es la libertad de pesca, es decir, ninguna regulación, el que tiene el barco más grande gana. Los chinos, los rusos, los japoneses salen a capturar especies transoceánicas en alta mar y recorren el planeta completo a través de estos barcos factoría que finalmente arrasan con todo, ¿cierto? Que abren sus grandes compuertas y todo lo que caga adentro, todo sirve, por así decirlo. Impresionante. Bueno, eso se regula por el derecho del mar. Hay un gran cierto elemento que todavía no se logra solucionar a nivel también internacional, que tiene que ver con qué se hace con los fondos marinos transoceánicos. Y digo, ¿por qué? Porque el planeta Tierra, en su superficie terrestre, ya se encuentra obviamente sobreexplotado. Y los minerales, ¿cierto? Los recursos fósiles que se encuentran allí, en la superficie terrestre, si bien tenemos todavía yacimientos para, no sé, 50, 70 años más, según los estudios, ¿cierto?, de cobre, en algún momento se van a agotar esos yacimientos que se encuentran en distintas partes del planeta, entre ellos Chile. Y entonces la ciencia, la técnica y los países poderosos, por supuesto, ya están pensando de dónde sacar más minerales para todo el desarrollo humano, desde desarrollo bélico hasta el desarrollo tecnológico, de salud y otras aplicaciones. Y bueno, ahí está pendiente un gran tema que yo creo que nadie quiere mirar muy de frente, que es cómo se explota el fondo marino. Estamos hablando de la gran minería oceánica, que es el gran tema que viene de futuro, cuando ya la superficie terrestre agote sus minerales, que no son renovables, por cierto, y entonces ya las miradas están puestas en el fondo oceánico. Incluso algunos, ¿cierto?, habiendo también un tratado internacional, el Tratado Antártico, que lo prohíbe, también algunos ya están mirando cómo extraer minerales de la roca que yace bajo el Polo Sur, o bajo la Antártica. Son temas de futuro que finalmente yo creo que en algún momento los países van a tener que abordar seriamente. Y digo, ¿por qué surgen ahora? Porque hoy día tenemos cambio climático. Quizás hace 20 años atrás a nadie se le habría ocurrido, ¿cierto?, ir a hacer sondajes o exploraciones a la Antártica, que simplemente no podían llegar. O las condiciones en que tenían que trabajar eran muy dificultosas por los fríos, por los vientos, por no sé qué cosa. Pero hoy día ya se está viendo que los desprendimientos de grandes porciones de hielo, ¿cierto?, en la Antártica, para qué decir el Polo Norte, que ya prácticamente se puede cruzar caminando, metafóricamente hablando, ya no hay nieve, ya no hay hielo, entonces están quedando en las costas, ¿cierto?, de los países escandinavos, grandes extensiones de roca que en otra época estuvieron siempre cubiertas de hielo y nieve, y hoy día entonces tenemos las rocas desnudas, que obviamente ofrece a la vista o tienta, ¿cierto?, al ser humano a explorar allí minerales valiosos. Es un desafío para
por cierto, para el derecho internacional. ¿Qué se hace con todos estos espacios de explotación mineralógica? Bien. La alta mar, ya lo dijimos, ¿cierto? La zona marítima, que se encuentra más allá de la zona económica exclusiva. La CONVEMAR es el tratado internacional que lo rige, y allí la regla imperante es la libertad de pesca. Ahí no hay regulación alguna, por lo tanto, como les decía, coloquialmente, el que tiene el barco más grande gana y puede explotar lo que sea. Yo aquí les ponía, ¿cierto?, la nota de Garrett Hardin y su paper famoso, digo famoso hoy día, porque lo cierto es que él escribió en la década del 60. Garrett Hardin era un biólogo, un ecologista norteamericano, que publicó un paper que dio mucho que hablar más que en su época, en los 80 y en los 70, respecto de lo que estaba ya pasando en el planeta con la degradación ambiental y la sobreexplotación de los recursos naturales comunes. Voy a utilizar ese concepto porque el recurso natural común, como lo define hoy día los constituyentes, agrupa o incorpora bienes nacionales de uso público, bienes de reserva estatal. Es una mezcla bien interesante que en el fondo lo que hace es relevar la importancia de que ciertos bienes en realidad deben ser importantes para el colectivo completo, independiente de quién lo administre. Por eso también los bosques nativos, por ejemplo, en el constituyente, en la propuesta que le mostré al inicio de la clase, el bosque nativo, aunque esté en fondo de predios privados, el constituyente también lo considera un bien natural común, porque aporta, como ya les he dicho, servicio ecosistémico, ¿cierto? El bosque como tal. No es que por ser bien natural común todos vamos a poder ir a sacar, ¿cierto?, ese bosque como cuando nos plazca, ¿cierto?, si es de una persona, sino que se refiere a otra cosa, de que son bienes, son recursos naturales que prestan un servicio al colectivo en su conjunto, a través de la captura de carbono y por cierto, la importancia que tienen los bosques en el ciclo del agua, por ejemplo. Bueno, y Garrett Hardin escribió un paper muy interesante que yo se los voy a enviar esta noche, que se llama La tragedia de los comunes, The Tragedy of the Commons. Y es importante hoy día, ese paper cobra mucha importancia porque él plantea, ya en esa época, en los 70, ¿qué pasaría? De hecho, lo plantea con un ejercicio muy simple, y dice, hay un espacio, una llanura, una pradera de pasto, muy bonito, que está a libre disposición de distintas personas que tienen ganado. Y de un momento a otro, entonces, esta pradera queda de libre disposición para los ganaderos, que antes tenían 5, 10 vacas cada uno, ¿cierto? Porque tenían que ocuparla de acuerdo a lo que les correspondía a cada uno, a su cuota, ¿cierto? No sé qué cosa era. Pero Garrett Hardin hace el ejercicio y dice, ¿y si este bien natural lo transformamos en un bien colectivo, común, en donde donde hay simplemente o debiese haber una autorregulación entre todos los comuneros, ¿cierto?, de esa pradera, para que cada uno haga un uso según lo estime necesario? Y el ejercicio consiste en que cada uno de los ganaderos, al ver que puede explotar la pradera de manera libre y sin un sobrecosto, es decir, da lo mismo tener 5 vacas pastando que poner 30, entonces pone 30. El otro de allá, ¿cierto?, lo hace lo mismo, porque dice, pero si es gratis, ¿ah? La pradera es gratis, la podemos usar, ¿cierto? Y el otro pone 30, el otro 50, cada uno va poniendo la máxima cantidad de animales que tiene porque estima que así le va a sacar el mejor provecho a su ganado y va a poder vender con mayor peso y de mejor salud, ¿cierto?, cada uno de sus animales.
Y lo que hace el ejercicio de Harding, ¿cierto? En el fondo es que al poco tiempo la capacidad de regeneración que tiene la pradera no da abasto para sostener a tantas cabezas de ganado, ¿cierto? En un periodo determinado, además no tiene un descanso la pradera, y finalmente la pradera termina sin alimento, ni para el ganado que está sobre representado en ese momento, ni por supuesto para la estación siguiente, no alcanza a regenerarse. Y entonces construido desde ahí, bajo este ejercicio muy simple de cómo el ser humano, en su búsqueda de maximizar sus beneficios a bajo costo, construye la teoría hoy día famosa, ¿cierto?, en materia de derecho ambiental y recursos naturales, ¿cierto?, la tragedia de los comunes, de cómo terminó siendo este bien común, terminó con un final trágico por la falta justamente de regulación por parte del ser humano. Y qué es lo que en el fondo yo, por eso lo puse justo acá con ocasión del alta mar, qué es lo que hoy día pasa y hace mucho tiempo está pasando en materia pesquera. En materia pesquera, en la alta mar, hace mucho rato que existe un problema de sobreexplotación pesquera, las pesquerías se encuentran agotadas, por cierto se encuentran agotadas en sus respectivos países, China ya no tiene recursos hidrobiológicos en el mar de China, por eso es que tiene que salir más allá de su frontera a buscar alimento, y termina también entonces generando una sobreexplotación y convirtiendo a esta libertad de pesca en una moderna tragedia de los comunes. Es un texto muy interesante que les va a permitir a ustedes, ¿cierto?, desde el punto de vista de la ecología, de la economía, comprender qué es lo que hay detrás de cada una de las regulaciones que debiésemos tener como recursos naturales. Claramente, yo le decía el otro día, nuestras legislaciones antiguas de los 80 no están en esta lógica. Recién nuestras legislaciones más modernas, el año 97, la ley de bosque nativa, el año 2013, la ley de pesca, y este año 2022, el nuevo código de agua, recogen esta lógica de la tragedia de los comunes y entonces incorporan el enfoque ecosistémico. Pero antes de eso, nada. Muy interesante esa lectura. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 15 minutos. Los fondos marinos también se encuentran acá en lo que yo ya les comentaba, ¿cierto? Los fondos marinos y oceánicos y los recursos minerales que se encuentran allí se concibieron en la Convemar como un patrimonio común de la humanidad. Suena bonito, ¿cierto? Efectivamente hay ahí reservas para la humanidad, para cuando ya no quede nada. Pero ya hay países poderosos que están presionando a la Convemar para que se les autorice contratos especiales de operación. Entonces, esto del patrimonio común de la humanidad y ver si el voto de cada uno de los países miembros de la Convemar pesa lo mismo, yo creo que en la práctica no es así, no va a ser así. Finalmente termina imponiéndose los grandes de siempre, los del grupo G7, que por lo demás tienen las capacidades, ¿cierto?, tecnológicas y monetarias, ¿cierto?, para poder hacer este tipo de grandes expediciones al fondo oceánico. No estamos hablando de sacar un pozo de 100 metros, ¿cierto? Estamos hablando de grandes tecnologías que hay que implementar para encontrar minerales en el fondo marino sin tratar de generar desastres ecológicos. Nosotros ya hemos visto que con la simple explotación de petróleo, que es lo que nosotros más conocemos, ¿cierto?, se generan gigantescos desastres ambientales, han ocurrido, ¿cierto?, en aquellos países en donde se explota petróleo desde las plataformas marinas. México, por ejemplo, que hace años tuvo un derrame gigantesco en su plataforma petrolera. Bien. Vamos a pasar ahora al tópico relativo al acceso, al uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. El anterior, ¿cierto?, era clasificación.
Vamos a pasar ahora a acceso, uso y aprovechamiento. Y vamos a decir que lo primero que hay que decir es que las reglas de acceso, uso y aprovechamiento van a depender, cuáles reglas se aplican, van a depender primeramente si estamos hablando de bienes de dominio público o bienes de dominio privado. La regla, y esto es súper importante, aunque ustedes no lo crean, en nuestro país, la regla general es que existe plena libertad de acceso, desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo eso van a decir, profesor? O sea, ¿yo cualquiera puedo ir a tomar? Sí, en principio sí. ¿Y por qué? Porque nuestro modelo responde al sistema o al diseño de libre mercado que tiene nuestra Constitución. La libre apropiabilidad. ¿De dónde saco yo esta regla? Hay que recordar el artículo 19, número 23. ¿Qué nos dice el 19, número 23 de la Constitución? Que la Constitución asegura a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, como la atmósfera, o que deban pertenecer a la nación toda, los bienes nacionales o públicos. Y la ley lo declare así. Es decir, bajo el modelo chileno entonces, todos los recursos naturales que no se encuentren bajo dominio público, ni que sean comunes a todos los hombres, son susceptibles de apropiación privada. ¿Ya? Esa es la regla. Todo lo que no se encuentre bajo dominio público, que no sea un bien nacional, que no sea un bien estatal, que no sean comunes a todos los hombres, son susceptibles de apropiación privada. Y es por esto entonces que se explica la voluntad de los constituyentes en la Convención Constitucional de pelear el punto, y ayer celebraron mucho cuando obtuvieron este logro en el Pleno, porque al darle el carácter de bien natural común a ciertos bienes, y además decir expresamente que la atmósfera y el agua, porque así quedó establecido ayer, son inapropiables, le da cierto un carácter, un refuerzo de orden constitucional a algo que en Chile hasta el día de hoy está en veremos, está en duda. Por lo que hemos hablado, por ejemplo, el agua, si bien sabemos, y la Constitución y el Código Civil, el Código de Agua, dice que es un bien nacional de uso público, en la práctica sabemos que por el modelo concesional chileno de aguas, sabemos que el agua en la práctica hoy día es privada. ¿Cierto? ¿Qué implica entonces que se apruebe una norma como esta en la Constitución? Va a ser un poco de ficción nada más. Esto se aprobó ayer. Y si en septiembre la Constitución se aprueba, entonces significa que el Código de Aguas que se aprobó hace 2 o 3 semanas, que se publicó en el Diario Oficial, queda sin efecto enseguida. ¿Por qué? Porque si bien el Código de Aguas vigente y el aprobado recientemente descansan sobre la misma lógica de que el agua es un bien nacional de uso público, en la práctica, al declarar perpetuos, por lo menos el Código Antiguo, perpetuos los derechos de aprovechamiento de agua, hace que en los hechos esa agua concedida, la cantidad de litros por segundo, lo que sea, son de una persona con todos los atributos del dominio. Con todos. Heredable, transmisible, transferible, gravable. Ese es el cambio de paradigma al que estamos enfrentados hoy día. Y el otro día lo dije, efectivamente a mí me gustan los procesos, ¿cierto?, graduales, y me parece que el legislador es el que tiene la mejor condición de llegar a un consenso, ¿cierto?, como sociedad, después de 11 años de tramitación. Y hoy día la Constitución dice que las aguas son inapropiables. ¿Qué efectos tendrá eso si es que se aprueba? ¿Caducarán por el solo Ministerio de la Ley todos los derechos de aprovechamiento de aguas? ¿Tendrá que el Estado de Chile volver a concesionarlos, esta vez de forma transitoria?
y bajo un montón de condiciones de buen uso productivo ambiental, es un misterio. Es un misterio. A su vez, tratándose de recursos naturales de dominio público, estas dependerán, el recurso natural, de lo que disponga el respectivo estatuto jurídico, el cual será distinto dependiendo de cada recurso. Ejemplo, en materia minera, el Código de Minería, en materia de acceso, uso, aprovechamiento, tiene sus propias reglas. Yo ya les dije, esto es un sistema autónomo, cerrado, que no tiene muchos alcances de tipo de resguardo ambiental, por lo tanto se rige por eso. Concesiones, ¿cierto?, mineras se obtienen por la vía judicial, no por la vía administrativa, por ejemplo. Y conceden ciertos atributos que vamos a ver más adelante. Las aguas lo mismo, ya hemos hablado, ¿cierto?, sobre los derechos de aprovechamiento de agua y cómo se obtienen y qué obligaciones tienen, son perpetuas, son gratuitas. La geotermia, el borde costero, y vamos a tener que ir distinguiendo, ¿cierto?, si son bienes de reserva estatal, como los minerales, o son bienes de uso público, como el borde costero. Pues quiero pedir una concesión marítima para poner ahí, ya sea un restaurante, ¿cierto?, en las rocas, al borde de la playa, o un proyecto industrial como una planta desaladora, por ejemplo. Y el título administrativo, ¿cierto?, por el cual un privado puede acceder, gozar y aprovechar un recurso natural, siempre será, cuando es público, siempre será la concesión. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos tipos de concesiones sobre recursos naturales de dominio público. La concesión marítima, que recae sobre el fondo marino, las playas del borde costero y ciertos ríos y lagos. En el DFL 340 sobre concesión marítima. La concesión de acuicultura, que ha dado muchos problemas en el sur de Chile respecto de el daño ambiental que generan, ¿cierto?, estas grandes piscinas de salmones. La concesión de acuicultura recae sobre el lecho marino, rocas y playa de mar. Y está regulado, o de ciertos ríos también, y está regulada la Ley General de Pesca y Acuicultura. Otro tipo de concesión, mal llamado derecho de aprovechamiento de agua, son los que recaen sobre las aguas. La concesión minera, ya la conocemos, ¿cierto? El uso y aprovechamiento de recursos minerales. Y la concesión de energía geotérmica. Son las principales concesiones que hay en Chile, y que se encuentran reguladas en su respectiva norma. Eso lo vamos a ver a continuación en el otro bloque para que no nos quede la idea cortada. Bien, llegamos hasta aquí, entonces nos volvemos a encontrar a las 6. Para que descansemos, tomemos un café, un poco de aire y nos vemos de ahí. Vamos a parar la grabación y continuamos a las 6. Vale, profe.